en el Código Nacional disposiciones comunes precisamente establecidas en este 456. Estas disposiciones comunes precisamente hablan sobre pues generalidades, características y especificaciones de los recursos. Si nos vamos nosotros al 465, comienza específicamente la parte de los recursos en particular y comenzamos con la revocación. En materia penal, el Código Nacional solo establece dos posibilidades para estos recursos. El primero de ellos es la revocación y el segundo de ellos es la apelación. Y esta revocación, como decía, establecida a partir del 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya para el 467 precisamente se prevén las reglas generales de la apelación. A mí me gustaría comenzar con la apelación porque justamente todas las hipótesis que no estén establecidas en este 467, que son 11 hipótesis, pues vamos a entender que por deducción proceden precisamente el recurso de revocación. Y en caso de que no proceda ni la revocación ni la apelación, pues como bien sabemos nosotros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando no haya un recurso ordinario para poder impugnar alguna violación a derechos humanos, alguna violación procesal, pues podríamos acudir precisamente al juicio de amparo indirecto. En ese sentido, el 467 del Código Nacional establece en su fracción primera que procede el recurso de apelación cuando se niegue el anticipo de prueba. Acuérdense ustedes que la prueba anticipada, como se conoce también a esta hipótesis, es cuando nosotros como fiscales consideramos, ¿sí?, que de esperarse hasta juicio para que acuda nuestra víctima o nuestro testigo a rendir testimonio ante el juez de juicio, y decimos ese tiempo, y que podría ser por enfermedad, ¿sí?, porque corra riesgo, ¿sí?, la integridad o la vida del testigo o la víctima, podríamos nosotros argumentarle al juez de control que nos permita desahogar como prueba anticipada precisamente ese testimonio por alguna de estas dos posibilidades, ¿sí? He tenido la oportunidad de ser fiscal en Veracruz y yo lo he ocupado o lo ocupé en su momento esta posibilidad que nos permite el Código Nacional precisamente para llevar ante el juez de control a unos testigos que yo tenía pues datos objetivos de que pues corrían riesgo su vida. Entonces, y de alguna manera esto también nos ayuda precisamente para efectos de que pues las personas estén más tranquilas. La verdad es que participar en el sistema penal acusatorio y adversarial, sobre todo para aquellos que no son operadores, me refiero a testigos, me refiero a cualquier persona ajena al procedimiento que por necesidades de su conocimiento de los hechos tengan la obligación de rendir testimonio, pues les genera pues de alguna manera temor, miedo, zozobra, y eso pues puede impactar directamente en su salud, en su integridad psicológica y mental. Entonces nosotros en su momento ante el juez de control, acuérdense que el juez de control justamente conoce toda la parte inicial del procedimiento, desde la audiencia de legalidad de la detención, la imputación, la solicitud de vinculación a proceso, el debate de medidas cautelares, posterior en la continuación de esta audiencia inicial, la vinculación a proceso, la audiencia intermedia y el auto de apertura a juicio, y ese procedimiento pasa al juez de juicio. Entonces, en lo que se lleva toda esta etapa inicial, intermedia, pues pueden suceder cuestiones que a lo mejor son propias de la defensa, a presentar estos recursos y a diversos juicios de amparo. Entonces todo esto va deteniendo pues la secuela procesal, obviamente es legal, y esto pues puede generar algún riesgo para la víctima o los testigos, o inclusive, ¿no?, puede ser que esta persona o estas personas pues tengan que salir del país por razones de familia, de trabajo, y entonces pues te digan, oye fiscal, pues no puedo estar pues esperando, ¿no?, a que suceda la audiencia de juicio,
para rendir mi testimonio y pues por lo tanto pues yo por necesidades tengo que salir del país, ¿no? Entonces también eso se puede justificar. A lo mejor la persona, el testigo, está muy enfermo, está en riesgo su vida derivado de esta enfermedad y entonces es apremiante que nosotros acudamos ante el juez para desahogar su testimonio. Acuérdense ustedes que todo lo que sucede ante el juez de control, de alguna manera es una etapa inicial o una etapa intermedia que pues es una etapa autónoma en el sentido de que, los datos de prueba que yo ocupe para poder como fiscal de alguna manera acreditar los elementos del tipo y la probable responsabilidad o la defensa para hacer justamente ese principio de contradicción, echar abajo esos datos de prueba, son para esa etapa. Son datos de prueba. Cuando yo llego a juicio, son medios de prueba y esos medios de prueba pues tienen que tener nuevamente esa autonomía. Es decir, que como dato de prueba, a lo mejor en la audiencia inicial, pues solamente hice referencia a mi dato de prueba. Yo en esa etapa no desahogué el medio de convicción, por lo tanto, lo que llegue a juicio, pues es lo que valorará el juez de juicio para dictar su sentencia, ya sea en el sentido condenatorio o en el sentido absolutorio. Luego entonces, pues es apremiante esta situación de la prueba anticipada, de que si yo o el testigo por razones antes comentadas no llega a la audiencia de juicio, pues definitivamente el juez de juicio no va a tener ese medio de convicción para poder decir si se demuestra o no el delito y la plena responsabilidad. Entonces es muy importante. Entonces esta prueba anticipada que se menciona, pues es fundamental cuando nosotros hagamos este test de ponderación o de valoración para efectos de decir, a ver, juez de control, toma en consideración esto, para efectos de que tú, como si fueras juez de juicio, desahogues mi dato de prueba como medio de prueba y que ya el juez de juicio solo tenga que ver el audio y video para efectos de que ya se haya desahogado ese medio de convicción y ya no lo tengas que desahogar. Esa es la ventaja, ¿sí? Que ese juez de control se vuelve un juez de juicio y al momento de que pasa al juez de juicio, pues ya él solamente lo tendría que valorar al momento del dictado de su sentencia. Entonces, esta negativa a desahogar la prueba anticipada, pues es apelable, ¿no? Como tal. ¿Por qué es apelable? Y esa es una de las razones esenciales de la apelación, porque te genera un agravio, ¿sí? A ti como fiscal, como asesor de las víctimas o la víctima, en el supuesto de que no se te permita este desahogo de la prueba anticipada, pues te va a traer un perjuicio, ¿sí? Si la persona estuviera en una situación de enfermedad terminal y se muere, entonces ya no se podrá llevar interrogatorio y contrainterrogatorio que se lleva en juicio, ¿sí? Entonces muchas de las veces pues se puede perder un asunto, porque si bien una de las hipótesis normativas que dicen que puedes incorporar el testimonio a través de lectura es que la persona esté muerta, ¿sí? El tema aquí es que en el testimonio que se rinde ante el fiscal o la entrevista que recaba el policía ministerial, pues no tiene ese principio de contradicción. Es decir, el abogado defensor o el propio inculpado hasta ese momento no ha tenido la oportunidad de preguntarle, ¿sí? De interrogarlo a ese testigo por si hay alguna duda o por si puede de alguna manera a través de este interrogatorio pues demostrar que está mintiendo o que hay contradicciones. Y acuérdense que en materia de testigos, cuando hay contradicciones, inconsistencias que repercuten en la esencia del testimonio, pues definitivamente es un testimonio que no se le podrá otorgar valor probatorio ninguno. Entonces eso puede ayudar a la defensa o al fiscal, lo que corresponda. Entonces hay un agravio directo, ¿sí? Al derecho o a la facultad, en este caso del Ministerio Público, de decir, ¿sabes qué? Me genera un perjuicio. Esto también puede llevarse a cabo por la defensa, puede decir, ¿sabes qué? Eso me genera un perjuicio directo a mi derecho de defensa, porque no me estás permitiendo el desahogo de la prueba anticipada, y si de no llegarse a juicio, pues eso sería de imposible reparación, ¿no? Entonces es en ese sentido.
La fracción segunda establece que la negativa a la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o que estos no se quieran ratificar. Acuérdense ustedes que el sistema penal acusatorio trae aparejados muchos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Precisamente los acuerdos reparatorios es uno de ellos, y con esto en los delitos patrimoniales pues trae como consecuencia que si se llegan a probar pues se pueda sobreseer precisamente ya sea el proceso penal o la carpeta de investigación, pues no haya necesidad de continuar. Esa es una de las benevolencias, ¿sí? Estoy hablando de delitos que meramente se requiera una reparación del daño como tal, que no haya necesidad de ir ante el juez de control, al juez de juicio, mucho menos, ¿no? Este sistema, chavos, uno de los objetivos que tiene muy marcados es que todo o su mayoría termine en alternativas de solución de conflictos. Lo que no se quiere en este sistema es gente en la cárcel. Lo que quiere este sistema es que haya acuerdos, que haya reparaciones del daño, que haya víctimas que no tengan que esperar todo un procedimiento para poder decir que ya se sienten reparados, ¿no? Y todo lo que esto implica, ya un poco más en esencia, los mecanismos alternativos de solución de conflicto, pues precisamente tienen pues esa característica, ¿sí? No solo se trata de decir ahí está la reparación del daño, sino un elemento esencial en este círculo de la reestructuración del tejido social que se ha roto, pues es que la víctima lo acepte, porque puede decir la víctima no lo acepto, ¿no? Entonces, porque es un derecho, ¿sí? Humano a la reparación, pero también es un derecho humano el acceso a la justicia. Entonces tampoco es que se pueda obligar a la víctima a aceptar el acuerdo reparatorio y mucho menos al inculpado, ¿no? Es una situación de acuerdo de voluntades en los que obviamente estos acuerdos reparatorios no proceden todos los delitos, como ustedes bien saben, es decir, no podría en un delito donde ha habido violencia, donde hay una afectación a un bien jurídico tutelado como la vida, como la libertad sexual, o sea, no proceden homicidios dolosos, en dolosos, en culposos sí, no proceden violación, no proceden la pederastía, etcétera, ¿no? Entonces, estos delitos que de alguna manera, pues no, sí aceptan reparación del daño, pero no acuerdo ni reparatorio, que es dentro de la gama general de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, la posibilidad de celebrar significa en esta hipótesis del Código Nacional es el Ministerio Público en todo momento tiene la obligación de permitir el acceso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es decir, es un derecho humano que tiene el inculpado y la víctima a que se los ofrezcan y no los sometan justamente a todo el procedimiento pues que conlleva esta situación, ¿no? Entonces esa es la posibilidad. Si el Ministerio Público, porque no está dentro de sus facultades negarlo, lo niega, procede la apelación. 3. Fracción tercera del 467, la negativa o cancelación de orden de aprehensión. Nosotros debemos recordar que precisamente pues las órdenes de aprehensión tienen esta característica de la secrecía pues de la orden de aprehensión. Entonces, en aquellos supuestos en los que el probable responsable, el indiciado, pues conozca que hay una orden de aprehensión y la impugne a través, por ejemplo, del amparo indirecto, y que el amparo indirecto por sí mismo pues ordene que no hay que se sobresea ese procedimiento penal, porque justamente no se cumplen los parámetros ni los alcances del artículo 16 constitucional. Entonces, que a lo mejor ni siquiera indiciariamente se puede acreditar la probable responsabilidad, pues entonces el propio juez de distrito ordenaría al juez justamente pues que sobresea el procedimiento. Entonces, en ese sentido, pues tiene que haber una cancelación de la orden de aprehensión. ¿Cómo funciona esto? Que el juez de control que emitió esa orden de aprehensión ordene precisamente en los libros de órdenes de aprehensión y el oficio respectivo a la policía ministerial y a todas las corporaciones a las que se le ha dado conocimiento, pues que la dejen sin efectos. Independientemente de que esto es parte de la ejecutoria de amparo, ¿sí? Independientemente de eso, sí existe
una negativa o cancelar o cancelación de la orden de aprehensión, pues esto también tendría que ser apelable como lo establece el 467 fracción tercera. 4. La negativa de orden de cateo. Acuérdense ustedes que la orden de cateo es una medida, ¿sí? Una diligencia que lleva a cabo el Ministerio Público siempre y cuando lo pueda ordenar o aprobar el juez de control, ¿sí? Entonces, esta negativa del juez de control al fiscal de autorizarle esta orden de cateo, pues también será apelable, ¿no? En el supuesto que tú como fiscal no obtengas esa afirmativa de poder realizar esa diligencia. Estas órdenes de cateo, recordemos, así de manera genérica, pues justamente es para ejecutar órdenes de aprehensión, para buscar objetos o instrumentos del delito, ¿sí? Esto que se lleva a cabo dentro de un domicilio, y acuérdense que precisamente el 16 también constitucional establece la imposibilidad de violación al domicilio como tal. O sea, nadie puede, ninguna autoridad, entrar a tu domicilio si no es a través de una orden de cateo. Luego entonces, esta negativa para el fiscal pues es apelable. Fracción 5, las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares, ¿sí? En una audiencia inicial, cuando se le impone al probable responsable una medida cautelar, ¿sí? Que puede ser desde una garantía económica, desde una firma periódica, podría ser también la prisión preventiva, ¿sí? Esa resolución que emite el juez de control para imponer esas medidas cautelares también es apelable. Acuérdense aquí la diferencia, que cuando yo impugno también el auto de vinculación a proceso y en consecuencia la medida cautelar, ¿sí? Hay dos posibilidades y es en materia penal la excepción a la regla. Contra la vinculación a proceso yo puedo decidir si me voy al amparo indirecto o me apelo como tal, ¿no? ¿Cuál sería la mejor vía? Va a depender del caso, ¿sí? Esto se llama estrategia de litigio y pues va a depender de ustedes como abogados litigantes o como fiscales, sobre todo cuando son abogados defensores, pues poder optar por la apelación o el amparo indirecto, porque recuérdense que como fiscales no puedes irte al amparo indirecto, porque el amparo indirecto es un instrumento de protección de derechos humanos y el fiscal pues es una autoridad. Sí. Una pregunta, conforme a la apelación de la resolución, ¿de qué juez es o puede ser a cualquier parte, con cualquier juez, ya sea de control, de juicio? ¿El amparo indirecto? No, la apelación de la resolución. Ok, justamente estas hipótesis del 467 normalmente son resoluciones del juez de control. Hasta ahorita las que llevamos todas son del juez de control, pero también hay resoluciones del juez de juicio, ¿sí? Que podemos nosotros apelar, ¿sale? Dentro de la audiencia intermedia, por ejemplo, hay resoluciones que son apelables, ¿no? Entonces, esto justamente son hipótesis que ya sea por el juez de control, el juez de juicio o el juez de ejecución. ¿Qué debemos de entender nosotros como hipótesis para poder apelar? Pues es una resolución que te genera un agravio. Así de sencillo. O sea, todo lo que yo esté en contra de lo que está resolviendo el juez, cual sea de los tres, yo puedo interponer la apelación en estos supuestos, los que estamos analizando uno a uno. Si no procede dentro de este capitulado la apelación, podrá ser la revocación. Si no procede ni la apelación ni la revocación por no estar expresamente establecidos en el Código Nacional, la Suprema Corte, como decía hace un momento, ha establecido, si no tienes ningún recurso que así lo establezca tu ley secundaria, procede el amparo indirecto. Entonces, al finalizar de estas hipótesis de la apelación y de las de revocación que haré más adelante, no se advierte alguna, ¿sí? Dices, oye, pues esto no procede ni una cosa ni la otra, como quejoso, como agraviado en tus derechos humanos, puedes acudir al amparo indirecto. Y obviamente la recomendación que yo haría es, explícale al juez de distrito, a ver, juez de distrito, mira, hay esta resolución que me genera a mí un agravio, ya sea mío o mi representado.
Entonces yo vengo a decirte que toda vez que no hay un recurso, ¿sí?, que no tengo ni apelación, ni revocación, ni ningún otro recurso ordinario, tú lo admitas para que puedas hacer un pronunciamiento. Porque acuérdense que el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla del recurso ordinario y efectivo, ¿sí?, idóneo y efectivo, perdón, justamente te da esa posibilidad. Dice, toda resolución debe de tener al menos dos instancias. ¿Qué significa esto? Que si el juez está resolviendo algo, lo que sea, tiene que haber una segunda oportunidad para que alguien lo revise, ¿sí? Porque si no sucede y van a decir, a lo mejor no es la materia penal, pero en Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su apartado argumentativo establece eso. Toda resolución máxima en materia penal debe de tener al menos dos instancias. Entonces, si juez de control, juez de juicio, juez de ejecución dicta una resolución, debe de haber una posibilidad para poder recurrirla, si no, procede el amparo indirecto. Acuérdense que en Castañeda Guzmán, justamente la Corte Interamericana le dijo a México, a ver México, no te estoy diciendo que violaras los derechos políticos electorales de Castañeda Guzmán porque no lo dejara ser candidato. Porque acuérdense que él quiso ser candidato a la presidencia de la República, pero el problema es que no iba respaldado por ningún partido político. Y Castañeda Guzmán dice, oye, la Constitución dice votar y ser votado. En ningún lado es o dice que sea requisito sine qua non ser respaldado por un partido político para ser candidato. Estoy hablando en contexto de Castañeda Guzmán, que fue el origen de las candidaturas independientes. Oye, ya es una realidad. Lo cierto es que cuando él quiso ser candidato y se la niegan esa posibilidad, entonces Castañeda Guzmán acude al sistema interamericano, la Corte le dice a México, oye, yo te juzgo, México, porque no tienes ningún recurso que le resolviera de fondo a Castañeda Guzmán. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe el Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales, JDC, ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que en aquel entonces no hacía control constitucional ni convencional, solamente era un tribunal de legalidad, como son justamente los recursos de apelación y de revocación, solamente revisas que esté acorde con la ley. ¿A quién está resguardado el control constitucional y convencional? Al Poder Judicial de la Federación, ¿sí? ¿A través de qué? De amparo, controversia y acción inconstitucional, ¿sí?, de inconstitucionalidad. Son los tres mecanismos para que un juez pueda decir esto es inconstitucional. Si bien es cierto, hay un control difuso, bueno, esto ya es otra cuestión, ¿no? Porque se tiene que hacer interpretación conforme, interpretación pro persona, sistemática, hasta antes de decir este es inconstitucional y lo vamos a sacar del sistema, ¿no? Entonces regreso. Insisto, cuando no es apelable o hay revocación, amparo indirecto, ¿no? No sé si más o menos me expliqué. Compañero de la pregunta. Sí, maestro, muchas gracias. Perfecto, seguimos. Entonces, contra la medida cautelar procede también la apelación, ¿sale? Y contra la vinculación a proceso, obviamente, y aquí lo que ya expliqué, nosotros como abogados litigantes vamos a decidir contra la vinculación y como acto consecuencia y sus efectos jurídicos y reales materiales, la medida cautelar, decido si me voy al amparo o apelo, ¿no? Va a depender del caso, o sea, no, si me dijera, oiga, profe, ¿y usted qué nos recomienda? Yo les diría dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero que solo me revisen legalidad, pues mejor apelo. Pero si yo quiero hacer en mi amparo indirecto contra la vinculación a proceso un planteamiento de inconstitucionalidad, yo me iría al amparo para que sea el juez de distrito que diga, a lo mejor el tipo penal es inconstitucional, o a lo mejor esta medida cautelar como acto consecuencia de la vinculación a proceso pues es desproporcionada, ¿no? Imagínense que le impongan en un delito que no son de prisión oficiosa, le pongan prisión preventiva justificada. Yo me iría al amparo, porque decirle, oye, si ni siquiera el 19 constitucional establece este tipo penal como de prisión preventiva oficiosa, tampoco el Código Nacional, que si bien es cierto es legal la prisión preventiva justificada, lo cierto es que es inconstitucional por desproporcionada, yo me iría al amparo, ¿no? Entonces va a depender muchas veces de lo que nosotros estemos buscando, cuál sea precisamente nuestro objetivo, nuestra finalidad, pues para que lo podamos nosotros optar o decidir, ¿no? Bien, las que pongan término al procedimiento o lo suspendan.
Hay resoluciones de mero trámite y aquí podría ser una de las hipótesis por las que yo me podría ir a la apelación. Sí, ahorita por COVID-19 todo está parado, o sea, no corren términos, no hay diligencias normales de desahogo, todas las intermedias se pararon, ¿sí? Por lo tanto todas las de juicio también, ¿sí? Entonces hoy el sistema de justicia mexicano está en el limbo. ¿Por qué en el limbo? Porque solamente están aquellas que se consideran como urgentes, son las que te abren una audiencia. Y entonces yo he planteado, no solo ahorita en la clase, sino lo he planteado de forma escrita, en los artículos que escribo, me he pronunciado así en las redes sociales, de que eso de suspender los plazos ataca y transgrede directamente el 17 constitucional. ¿Por qué? Porque el 17 constitucional dice justicia pronta y expedita. Y así lo he dicho. Yo no estoy diciendo que obliguemos al personal de los juzgados a ir, a los juzgados y tribunales a desahogar las audiencias. No. Yo lo que estoy planteando es que si hoy día las tecnologías de la información nos dan la posibilidad de desde casa trabajar, ¿sí? Y poder sacar adelante esto, pues ¿por qué los juzgados y tribunales no? Y no estoy diciendo nada osado. Hoy día el amparo en línea del Poder Judicial de la Federación es una realidad. Yo tengo actualmente un sinnúmero de juicios de amparo que los promoví todos en línea. No he tenido necesidad de pararme en ningún juzgado porque justamente a través de la firma electrónica doy fe de que yo soy la persona que está promoviendo sus amparos. Entonces, ¿por qué, si ya contamos con estas herramientas, por qué parar todo esto por COVID-19, ¿no? Porque, insisto, ningún derecho humano es absoluto, es verdad. Lo cierto es que hay que hacer test de ponderación. Y en este momento, es verdad, la contingencia de salud nacional internacional que estamos viviendo, lo cierto es que también hay herramientas para poder desahogar las audiencias, los procedimientos sin necesidad de estar en el juzgado o tribunal, ¿no? ¿Se puede proyectar una resolución o sentencia desde casa? Por supuesto que sí. ¿El señor magistrado desde su casa puede revisar mi proyecto y aprobarlo? Por supuesto que sí. ¿Se puede llevar a cabo una videoconferencia en un tribunal colegiado desde casa? Hoy lo estamos haciendo así, estamos sesionando en vivo, en directo, podemos participar e interactuar. Una sesión de un tribunal colegiado también interactúan los tres magistrados para poder votar los casos. Entonces yo creo que si esto se puede desde esa realidad fáctica, creo yo que es desproporcionado que hoy día estén parados los procedimientos. Aquí lo establece como una posibilidad de apelación, pero yo, ¿qué opinaría? Yo iría mejor al amparo indirecto para efectos de que se haga control constitucional sobre estas situaciones, ¿no? Pero bueno, habría que analizar el caso en específico, cuál de estas justamente que se está paralizando el procedimiento, ¿sí? Que pongan término al procedimiento, lo suspendan, ¿sí? ¿En qué etapa de mi procedimiento me encuentro para poder optar si apelo o me voy al amparo? Porque acuérdense ustedes que esto que estoy comentando tiene que ser tomado con mucha responsabilidad, porque no estoy diciendo que no le hagamos caso al 467 del Código Nacional, no apelemos y nos vayamos al amparo, porque en amparo indirecto, ¿sí? Hay causales de improcedencia, ¿sí? Y una de las causales de improcedencia que se establecen en el 61 de la ley de amparo es justamente que no agote o que no haya principio de definitividad, es decir, que no haya apelación. Pero esto tiene sus excepciones, digo, y esto se llama litigio estratégico, como antes comenté. ¿Qué es esto? Que pues no en todos los casos, porque una de las cosas que yo le diría al juez de distrito: oye, juez de distrito, estoy totalmente de acuerdo que no agote la apelación, pero ¿qué crees? En la apelación no hay suspensión del acto reclamado. De aquí a que me resuelven, y como están parados los procedimientos, me van a resolver allá por diciembre, y a mí me urge que tú te pronuncies en control constitucional respecto de mi caso, porque de lo contrario esto no va a cambiar ni de alguna manera reparar esta violación a mi derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita que vengo planteando, ¿no? Entonces, bajo esos esquemas y con esas especificaciones muy peculiares, porque esto podría implicar pues una causal de improcedencia, y cuál es la consecuencia de esto, que me sobresea mi juicio de amparo, y pues bueno, ahí hay un tema pues que tenemos que salvar, ¿no? Bien,
Las que concedan, la fracción 8, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. Acuérdense ustedes que la suspensión condicional del proceso es aquella resolución, ¿sí?, que emite el juez de control, esta sí es del juez de control, donde dice, ¿sabes qué? No pasa la media aritmética del delito cometido los 5 años, ¿sí? Es un robo sin violencia, por ejemplo. Entonces, dice el probable responsable, señoría, yo me quiero que me autorice la suspensión condicional porque, mire, voy a pagar la reparación del daño, ¿sí? Me voy a sujetar a ciertas condiciones. Y entonces, ¿cuáles son estas condiciones? Obviamente las propone el probable responsable, pero quien las autoriza, ¿sí?, o quien las impone es el juez de control en esta resolución de suspensión condicional. ¿Y qué es lo que se busca? Que tenga un trabajo, que no se acerque a la víctima, que no vuelva a reincidir, que no tome bebidas embriagantes o enervantes. Es una serie de condiciones, por eso es suspensión condicional, se condiciona a algo para efectos de que esta persona, pues, insisto, y véanlo nuevamente, el sistema penal acusatorio lo que busca no es gente en la cárcel, no es eso lo que está buscando. Lo que busca es que haya reparaciones del daño, que no haya pues pendientes, que no haya impunidad, ¿sí?, que se repare el daño, que el delito no quede impune y que se proteja al inocente. Esos son los objetivos del sistema penal acusatorio. Entonces la suspensión en aquellas personas que así lo solicitan, pues los cumplirían, ¿no? ¿Qué sucede si incumple estas condiciones? Se le revoca y se continúa el procedimiento, ¿no? Después de la vinculación a proceso yo puedo solicitar suspensión condicional y si no eres reincidente es muy probable, o si no has tenido otros beneficios de suspensión condicional o procedimiento abreviado, es muy probable que te autoricen esa suspensión condicional. La negativa de abrir el procedimiento abreviado también es otra de las hipótesis para que yo pueda apelar. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Vean, es la aceptación no de los hechos, porque si no eso sería autoinculparte, sería una confesión de alguna manera buscada por el propio Estado, no es eso. El procedimiento abreviado es que tú aceptes como probable responsable lo que se te está imputando por el Ministerio Público y con los datos de prueba que te los está imputando. ¿Qué es esto? Que tú digas, escuches la imputación. Acuérdense que después del control de legalidad de la detención, el siguiente acto procesal es justamente escuchar la imputación, ¿sí? Ahí vas a saber qué se te imputa, qué delito, con qué datos de prueba el fiscal te abrió una carpeta de investigación y te está presentando ante el juez, ¿sí? Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Pues yo, en lugar de llevarme todo este procedimiento, pues yo quiero mejor una abreviada, porque lo que tiene el fiscal, pues yo creo que va a ser difícil que voy a poder echarlo abajo. Entonces, pues yo acepto la imputación, no está aceptando la responsabilidad, insisto. Y entonces se sujeta a ese procedimiento abreviado. ¿Cuál es el beneficio de esta aceptación? Que se le puede reducir en una mitad o hasta en 2/3 partes, ¿sí?, la penalidad del delito cometido, ¿no? Entonces acuérdense que estas penalidades siempre van de la mínima a la máxima. Entonces esta reducción es de las penas mínimas, ¿sí? ¿Qué hace un juez de juicio cuando va a dictar sentencia? Se tiene que limitar a la mínima y a la máxima, y entonces le pone la equidistante entre la mínima, la máxima, la media, etc. Entonces ahí es su parámetro. ¿Cuál es el beneficio del abreviado? Que te puede reducir hasta las mínimas en una mitad o en 2/3 partes. ¿En qué delitos procede el procedimiento abreviado? En todos, ¿sí? Cuando apenas estaba este sistema penal acusatorio había dudas de que si procedía el amparo en secuestro, en homicidios dolosos, y la respuesta es procede en todos los delitos, ¿sí? Porque hay estas condiciones, pues, que te van a llevar con estos beneficios, ¿no? El procedimiento abreviado como abogado defensor pues tiene sus implicaciones, ¿no? Porque finalmente el procedimiento abreviado culmina en una sentencia condenatoria con las penas establecidas. ¿La reincidencia, maestro? ¿Perdón? Incluso la reincidencia se puede ahí ocupar el procedimiento abreviado. Acuérdense ustedes que la retroactividad de la ley solamente puede ser ocupada en beneficio del reo. ¿La reincidencia en qué sentido? Diferenciemos.
La reincidencia es, oye, le diste un abreviado a alguien que ya había cometido el delito de homicidio doloso y tú como abogado defensor le puedes decir, sí, pero fue en el sistema inquisitivo. Este abreviado es el primero que mi cliente tiene. ¿Sí me explicó? O sea, no pueden darte diversos abreviados o diversas suspensiones porque eso está prohibido. ¿Sí? Lo que busca el sistema es que las personas que apenas cometieron un delito les den abreviado y se vayan, o suspensión condicional. Pero no procede más bien abreviados o suspensiones condicionales en aquellos que ya obtuvieron en otro proceso suspensión condicional y procedimiento abreviado. Ahí sí, si eres reincidente en un delito con abreviado, no procede. Pero si eres reincidente en el delito, pero en ese delito anterior no te dieron abreviado, procede. No sé si más o menos me expliqué. Sí, maestro, gracias. Perfecto. Bien, la siguiente hipótesis de procedencia de la apelación es contra la negativa de abrir, perdón, esa ya la establecí del procedimiento abreviado. La siguiente es la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado. ¿Sí? Aquí hay una discusión. Esta fracción 10 actualmente está por definirse ya plenamente. Si procede apelar y procede los recursos constitucionales en contra del abreviado, pero la gran pregunta que se hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eso es lo que se va a definir, o sea, ya definió que procede, pero ¿qué es lo que se está preguntando hoy? ¿Qué alcances, o sea, qué puedes revisar en la sentencia de abreviado? Porque es un tanto incongruente que apeles algo cuando tú lo aceptaste. Es decir, en el abreviado es, yo como probable responsable acepto la imputación del fiscal. El fiscal propone la pena a reducir porque es una facultad del Ministerio Público. Y entonces el juez se vuelve como un árbitro y dice, bueno, ya se pusieron de acuerdo en la penalidad, la reducción, etcétera. Hay dos criterios. Algunos jueces se meten a revisar que ese ejercicio aritmético de reducir 2/3 o la mitad de las penas sea correcto, ¿no? Porque hay veces que pues vas por más de un delito, entonces dices yo quiero abreviado por todos los delitos, ¿no? Entonces hay que hacer ejercicios aritméticos que ya si quieren en otra clase que abordemos el abreviado ya lo explicamos con mayor ahondamiento. Ahorita lo importante es atender a los recursos. Entonces, hay jueces que se meten a revisar si hizo bien la cuenta el Ministerio Público. Algunos otros jueces dicen, no, tú inculpado con tu abogado, el fiscal a lo mejor consultó a la víctima, no es requisito consultar a la víctima para el abreviado, se puede oponer obviamente la víctima al procedimiento abreviado, pero normalmente lo hace cuando el monto de la reparación del daño no está bien cuantificado, etcétera, ¿no? Entonces, algunos otros jueces dicen, no, tú ya lo hiciste, tú aceptaste, yo solamente lo que voy a hacer es como pasarlo a cosa juzgada, dicta su sentencia y se acabó. Entonces, la pregunta ahorita que se está debatiendo, y esto deviene del caso de Javier Duarte, es ¿qué puedes revisar? Si ya los dos aceptaron, o apelas y qué revisas, ¿no? Porque lo que se decía en el procedimiento de Javier Duarte, desconozco el tema de fondo, solo lo comento por lo que hay en medios de comunicación, es oye, puedes revisar o puedes valorar datos de prueba para ver si es culpable o no, pues si ya aceptó no su responsabilidad, pero sí los hechos imputados, ¿no? Entonces es un tanto incongruente que por una parte me pides abreviado, después apelas y resulta que los datos de prueba a lo mejor fueron ilícitos, ¿sí? O a lo mejor hubo violación a derechos humanos en el momento de la obtención de esos datos de prueba. Entonces eso se está definiendo por la Suprema Corte. Yo lo que creo desde mi punto de vista es que no debiera permitirse hacer valoración de datos de prueba porque el juez de distrito o el tribunal colegiado que revisase esto, o sea, acuérdense que el procedimiento abreviado es antes de juicio. Entonces, ni siquiera un juez de juicio los valoró. ¿Cómo lo va a resolver un tema desde el punto de vista constitucional, hacer valoración de datos de prueba? ¿Sí? Entonces, es un tema bastante interesante que yo espero que se resuelva en el sentido de no puede ser apelable los procedimientos abreviados porque ya hay una aceptación. Eso creo que es como beneficiarse de un dolo, ¿no? Si ya lo aceptaste, pues no puedes venir ahora a decir que hay algo mal, porque si tuvieras un abogado
que lo hubiera advertido, en lugar de solicitar el abreviado, lo que debió haber pasado es que justamente tú no lo aceptaras, no lo pidieras y entonces se fueran a juicio. Y en juicio demostrar desde la intermedia muchas de las veces en los incidentes, demostrar la ilicitud de los datos de prueba que fueron obtenidos violando derechos humanos de forma irregular, etcétera, ¿no? Las posibilidades que hay respecto de la prueba ilícita o del fruto del árbol envenenado que conocemos esta teoría gringa, ¿no? Pero bueno. La siguiente y última es la que excluyan algún medio de prueba. En la etapa intermedia, y ahí es el juez de control también, se lleva esta etapa intermedia para depurar hechos y datos de prueba. ¿Qué es esto? O sea, muchas veces lo que se busca con el sistema penal acusatorio es que sea expedito. O sea, entonces hay lo que se conoce como acuerdos probatorios. ¿Qué es esto? A ver, si ya hay una necrocirugía, ya hay un levantamiento de un cadáver, ya hay un reconocimiento de los familiares, ya hay un acta de defunción, ya se enterró, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no está en duda que está muerto. O sea, podríamos decir, como para qué debatimos en juicio, para qué traemos al que hizo la necrocirugía que diga que está muerto. No sé si me explico. O sea, ese es debiera ser un acuerdo probatorio de las partes de decir, yo no voy a debatir eso, porque, o sea, ya hay evidencia objetiva de que está muerto. O sea, esto ya no vendría a caso estar desgastando el sistema y al juez de juicio en estar debatiendo estas cosas. ¿A qué nos vamos a centrar? Y por eso son acuerdos probatorios. Vamos, como abogado defensor, yo diría, yo te voy a demostrar que él no fue el responsable, no que la persona está viva, ¿no? Digo, vaya, hay los casos, pero estoy hablando de casos específicos, donde, pues obviamente, pues se debiera centrar todo esto, pues en estas situaciones que aún generan las dudas y que pues eso es lo que se debiera pues de forma frontal debatir en un juicio. Bien, entonces estas son las hipótesis por las que procede el recurso de apelación. ¿Quién resuelve el recurso de apelación? Las salas del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Yo apelo y me voy a esta alzada que conocemos, ¿no? ¿Cómo planteo yo los recursos de apelación? Pues justamente generando agravios. En amparo indirecto, acuérdense que son conceptos de violación. En apelación y en revocación, agravios. Me genera un agravio. ¿Qué tengo que atacar frontalmente yo en mi apelación, en mi revocación? Justamente que lo que resuelve, los fundamentos, los motivos, los datos de prueba que toma en consideración para resolver de la forma en que lo hace, eso es lo que tengo que combatir. Y ya yo tengo que decir, mira, ni siquiera fundamentó o fundamentó mal los datos de prueba que él está tomando en consideración para a resolver de esa manera, a esa conclusión a la que él llega, fueron violatorios de derechos humanos, son ilícitos o cualquiera de las hipótesis que pues yo esté considerando para efectos de justamente yo plantear estos agravios, ¿no? En la revocación como recurso en particular, procede, ¿sí? Muchas de las veces, o sea, en mi experiencia, donde más planteamos recursos de revocación, en la propia audiencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de la apelación, quien resuelve la revocación es el propio juez que emite su resolución, ¿sí? O sea, el propio juez que emite la resolución que me genera un agravio, ¿sí? Entonces, yo le interpongo el recurso de revocación y en la misma audiencia, ¿sí? Me va a resolver. ¿Qué es lo que se hace en esto? ¿Sí? Muchas veces en la mecánica de la audiencia, o sea, en una audiencia, si bien es cierto, nosotros podemos aprender un protocolo de qué es lo que va a pasar en una audiencia, lo cierto es que pueden suceder N cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, les cito un caso que me pasó a mí como fiscal, que interpuse recurso de revocación. Acuérdense ustedes que hay un principio de publicidad, ¿sí? Que es que todas las personas que quieran y puedan y haya disponibilidad de espacio en las salas de audiencia pueden entrar a una audiencia. Las audiencias son públicas, esa es la regla, pero hay excepciones. Cuando el carácter de la audiencia, ¿sí?
tiene, por ejemplo, un delito, se va a tratar de un delito de libertad sexual, por ejemplo, una violación, una pederastía, ¿sí? Y a lo mejor hay involucradas menores de edad, entonces la regla sería que esas audiencias sean privadas, ¿sí? Porque acuérdense que el interés superior del menor implica que pues se proteja en todo momento ese interés, ese desarrollo de su personalidad. Y entonces imagínense que a esa audiencia entre un periodista y que ese periodista, una vez que sale, justamente para vender la nota, pues lleva a cabo una situación de publicitar esta situación. Hay error por parte del órgano jurisdiccional, de la fiscalía o de las partes en resguardar su nombre, su identidad. Por razón de lo que sea, sale a la luz esa información y puede haber un daño de imposible reparación. Entonces, en un caso, eh, eh, yo solicito desde el momento que empieza la audiencia, le digo, señoría, solicito por esto, por aquello y por esto más, fundamentado en A, B, C y D, que la audiencia que nos ocupa sea privada. Por lo tanto, solicito que toda la audiencia de público pues sea desalojada de la sala de audiencia. Entonces, se me resuelve esa solicitud en forma negativa, ¿sí? Estando en la audiencia se me dan las razones por las que ella consideraba o él consideraba que no había necesidad de hacer esa audiencia privada, y entonces inmediatamente yo interpongo el recurso de revocación estableciéndole que el interés superior del menor prevalecía frente a la publicidad del caso, por lo tanto que el interés superior del menor en un test de ponderación tenía una valía en el presente caso para que se protegiera la identidad de los menores en ella involucrados, ¿no? ¿Qué sucede en esta situación? Como resuelve el mismo juez que dicta esa resolución, ¿sí? El recurso de revocación, entonces puede haber un tema de nueva reflexión, ¿sí? A lo mejor citándole los fundamentos adecuados, dice, o sea, advierte como su error, ¿no? A lo mejor es un error involuntario, y entonces recapacita y puede revocar su propia determinación, ¿no? Pareciera como un poco complicado porque pues nosotros estudiosos del derecho, al menos cuando yo estudié derecho, uno de los principios que rigen estas materias de recursos pues es que ninguna autoridad puede revocar sus propias determinaciones, ¿no? Para eso están los recursos atendiendo a que son de alzada, pero bueno, en el Código Nacional así se establece, en este sistema penal acusatorio, y yo estoy muy de acuerdo con ello, porque a veces se trata solamente de apreciación, cuando tú se lo explicas, le fundamentas, puede haber un tema ahí de nueva reflexión y decirte, ¿sabes qué? Tienes razón, revoco mi determinación y en ese momento ordeno el desalojo de la audiencia para que prevalezca el principio de intimidad, el principio de resguardo de los datos y de identidad por el interés superior del menor, ¿no? Entonces, básicamente, esto es el incidente de revocación, esta es la apelación, chavos. No sé si con esto ha quedado claro, si tienen algo que comentar o alguna pregunta, este es el momento para ello.